Amados, estoy haciendo esta grabación desde un lugar en la ciudad de La Serena. Estoy acompañando a Paulina y a Pilar, la supervisora de los colegios Montague, para una visita al colegio de acá de La Serena y a la nueva sede que tiene este colegio en San Joaquín. Y en esta ocasión estoy haciendo esta grabación y estamos viendo, esta es la clase número 21 de el curso que he llamado Epístolas Fundacionales. En esta ocasión estamos viendo la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Estamos en el capítulo 4 y leemos del versículo 29 al 32. Y que tiene relación con instrucciones y mandatos apostólicos para la conducta de los creyentes en la vida como cristianos y mayormente su conducta como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, oremos para que esto sea recibido con un espíritu enseñable y un corazón dispuesto. Si pudieran cerrar sus ojos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias que la iglesia es tu iglesia y que todos nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, hemos sido injertados, hecho parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y Señor Jesús, te damos gracias que tú nos has puesto en un cuerpo, en una congregación, para dar fruto y fruto que permanezca. En el nombre de Jesús nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, pidiendo que nos dé revelación, convicción y conocimiento de la voluntad de Dios con respecto a la conducción de los creyentes en la iglesia y en el trato con el prójimo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Leemos entonces. Vamos a ir versículo por versículo. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Una de las primeras señales que emergen desde alguien que ha experimentado una genuina conversión a Cristo va a ser un cambio en su lenguaje. Ahora, con un lenguaje pacífico, gozoso, de bendición a otros, un lenguaje de fe. En contraste, cuando no existe genuina conversión,
van a aflorar términos en el habla de esa persona, expresiones, palabras de uso común en la gente del mundo sin Cristo. Palabras burlescas, ofensivas, palabras de crítica negativa. Recuerdo casos así en los años. Recuerdo a alguien que vino por años a la iglesia, yo creo unos 20 años. Incluso una persona que trabajó en uno de los colegios nuestros. En una ocasión, muchos años atrás, la escuché por casualidad conversar con alguien y me asombró un término que usó y que era una palabra chabacana, un término emergente entre los jóvenes del mundo y que hoy día es de uso bastante común en la gente del mundo, aquí en Chile. Cuando escuché a esta persona usar esa palabra, me di cuenta que probablemente no era una persona salva. Observé su fruto de vida por años y no era bueno. Aunque recibió grandes bendiciones de parte de Dios, incluso sanidades, eventualmente se transformó en una persona crítica, subversiva con el orden de la iglesia y terminó yéndose de la iglesia. El uso de una palabra mundana me indicó mucho acerca de la condición espiritual en que se encontraba. En contraste, el creyente, el convertido genuino, empieza a usar un lenguaje de fe y bendición a otros. Y es realmente precioso escuchar a alguien que da gracia a los oyentes con sus palabras. Lo que proviene del que es de fe es aliento, edificación a otros, bendición a la iglesia. Es en este tema y contexto que se nos exhorta a no entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él habla. ¿Qué hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca? Entonces, podemos concluir que nuestras palabras, nuestro lenguaje, puede ser ofensivo y entristecer al Espíritu Santo que mora en el creyente. Y ese creyente tiene un sello espiritual dado por el Espíritu Santo mismo. En una ocasión, las autoridades judías
enviaron a una compañía de soldados a prender a Jesús, pero volvieron sin él. Y cuando fueron requeridos por las autoridades por esto, dijeron: nunca hombre alguno habló como ese. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es una admonición bastante clara y específica. Ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, es una práctica adecuada el pensar o meditar antes de hablar. O también internamente preguntarse: ¿esto que voy a decir edifica? ¿Da gracia a los oyentes? Porque a estas alturas ya podemos tomar conciencia que nuestras palabras pueden entristecer al Espíritu Santo. Incluso puede ser una sola palabra inadecuada. Evitemos entonces, por la buena relación con el Espíritu Santo, usar palabras que no son bendición, que no son edificantes. Es crucial hacer la voluntad de Dios en esto para hacer un aporte al reino y no una causa de tristeza a Dios o de sembrar discordia entre hermanos. Enseguida el apóstol Pablo nos llama a quitar de nuestra habla no solo palabras corrompidas, sino que cuidar también los tonos, la forma, los gestos de expresarnos. Quítese de vosotros toda amargura. La amargura puede ser algo letal en la vida espiritual de un creyente. Cuando, por ejemplo, no perdona de inmediato toda ofensa. Si no perdona, puede ocurrirle precisamente lo que nos advierte la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, que dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad en el habla también. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Grandes problemas espirituales ocurren cuando alguno no perdona ofensas. Y habla de esas ofensas con otros en la iglesia, contaminando a muchos.
puede ser alguien también que tiene un espíritu de crítica negativa, crítica destructiva, un espíritu de rebelión que se manifiesta. Quítese de vosotros toda amargura. Es un mandato. Porque el habla de alguien que tiene una raíz de amargura va a ser un lenguaje de amargura, de crítica, de división. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas no deben tener lugar, ningún espacio en el habla de un seguidor de Cristo. Incluso la gritería es algo tan contrario al carácter de Jesucristo, quien era manso y humilde de corazón. Quítense de vosotros también la maledicencia. Esto es, el hablar mal de personas, de situaciones, de cosas en general. Todo esto ofende al Espíritu Santo y hay que erradicar esto de toda persona, del habla de toda persona que es de fe. Quítese también toda malicia. Esa forma de pensamiento que puede llevar a alguno a expresiones, gestos o frases que revelan maldad de mente y corazón, pervirtiendo lo inocente, pervirtiendo lo que es bueno, hablando cosas que ofenden a Dios. Obviamente, algo así va a separar al que esté haciendo esto de toda relación con el Espíritu Santo, toda relación con Dios. Va a haber una muralla de división. La malicia, en la cultura del mundo, en nuestro país, muchas veces vista con simpatía. Pero nosotros sabemos, a la luz de las Escrituras, que la malicia es evidencia de la influencia, por una parte, del espíritu perverso, que es un poderoso ser espiritual de maldad, que si no es enfrentado con resolución, con la autoridad del nombre de Jesús, es capaz de llevar a una persona a gran opresión demoníaca y a uso de las tinieblas para pervertir a otros. Puede empezar con una palabra, con el habla, con gestos. Por todo esto, la malicia en todas sus formas debe ser firmemente erradicada por los creyentes en una congregación. Recordar también que la malicia puede ser la puerta de entrada al espíritu de burla, otro poderoso ser espiritual de maldad, muy destructivo, y que se manifiesta comúnmente en la cultura de nuestra nación. Espíritu de burla.
Y por último, asimismo, la malicia puede ser la puerta de entrada para la opresión demoníaca del espíritu de Anticristo, quien lleva a sus víctimas al engaño, a la rebelión, a la duda, a la incredulidad respecto a la vida y obra de Jesús, de la palabra de Dios y también de la normal convivencia entre hermanos y hermanas en la sana vida de la iglesia. En los años he visto unos pocos casos de personas que no solucionaron el tema de la malicia en sus vidas. Y en ocasiones denostaban la palabra de Dios, haciendo observaciones livianas respecto a las promesas de Dios, respecto a la vida de Jesús y los profetas, aún haciendo chistes al respecto. Obviamente que personas así no permanecen en una congregación por mucho tiempo, pero mientras están ahí dan mal testimonio. De hecho, Dios mismo los saca de la iglesia porque el Espíritu Santo detesta la malicia y detesta a los que la usan y la practican. Así, en contraste con la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia y toda malicia, lo que Dios quiere como práctica de vida de los creyentes en una congregación y en sus vidas en general es que exhiban en su caminar con Cristo lo que nos señala la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en Efesios 4:32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Cristo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todas estas decisiones de vida al relacionarnos con los demás claramente se enmarcan dentro de los principios más básicos del Evangelio de Jesucristo, quien nos enseñó: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre injustos, sobre justos e injustos. Esto lo pueden encontrar en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. También nos dice Jesús: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Y leo también esta otra enseñanza de Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Eso nos dice Jesús en Mateo 7, versículo 12. Asimismo, puesto de otra manera, todo esto concuerda con lo enseñado por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo y que podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, como creyentes que siguen a Jesucristo, que somos parte de su iglesia, debemos conducirnos con el amor ágape de Dios hacia los demás, tanto en la congregación como en la relación con el prójimo en general. Nuestra habla nos manda la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así, no contristaremos, no entristeceremos al Espíritu Santo. Quien nos ha sellado para el día de la redención. Mucho cuidado con las palabras que usamos con los hermanos y las hermanas en las iglesias, con aquellos que están en autoridad puestos por Dios y con el prójimo en general. Con la salvación, Dios nos pone para hacer bendición a otros. Que nuestra habla sea bendición a los demás. Que el Señor los bendiga. Seguimos
la próxima semana. Perdonen todos los ruidos que de repente ocurrieron, porque estoy cerca de una avenida y de repente circulan camiones por ahí. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.